Hola, ¿cómo les va a todas y a todos? Bienvenidos. Aquí estamos reencontrándonos por la televisión pública pampeana en esto que es Estudiar Cuidándonos, esta propuesta del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa que nos acompaña en este transitar del 2020 tan especial, vinculado por supuesto a lo que está sucediendo con la pandemia. Nosotros desde acá dándoles propuestas innovadoras, en este caso que tienen que ver con una idea de la Dirección General de Planeamiento del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa. Vamos a compartir en esta emisión la primera de las charlas del ciclo interactivo vinculado a la gestión directiva en tiempos de no presencialidad. Estamos hablando, por supuesto, de la presencialidad escolar. Hoy vamos a compartir gestionar una escuela en el siglo XXI, del pasado indefinido al presente imperfecto, y quien va a estar a cargo de la primera de estas charlas es el licenciado Gabriel Brenner. La compartimos. La idea en este rato que tenemos, les propongo, es poder ofrecerles algunas coordenadas, algunas reflexiones en torno a lo que implica gestionar escuelas en tiempos que oscilan entre la presencialidad y la no presencialidad. Gestionar las escuelas en tiempos inciertos, gestionar en un contexto de incertidumbre. Y la verdad es que me parece interesante poder ofrecerles eso, algunas coordenadas, algunas notas para que ustedes puedan considerar al momento de mezclar y dar de vuelta, de pensar en el hacer de la gestión cotidiana en la conducción. Permítanme decirles que me siento parte y me identifico fuertemente con lo que hacen, porque además trabajé como preceptor, fui profesor en la secundaria, fui directivo varios años de la secundaria bonaerense y también en la ciudad de Buenos Aires, y vengo trabajando hace muchísimos años acompañando a los equipos de conducción. Por lo tanto, intentaré ofrecer algunas coordenadas con la más, con la intención de mayor empatía posible, y más en estos tiempos. Así que lo que les propongo es eso, desarrollaré algunas ideas y luego me gustaría que abramos a un espacio de preguntas, de inquietudes, de críticas, de comentarios por parte de ustedes, de modo tal de completar este encuentro en una conversación, tal cual está pensado. Así que lo que voy a organizar en mi exposición son algunas certezas mínimas o algunas certezas desde el pie para pensar la tarea de quienes gestionan la escuela en estos tiempos inciertos. La primera certeza de a pie que quiero decir, me parece que es necesario aclararlo como encuadre, es que estamos en un momento excepcional. Estamos en un momento que es excepcional y que es transitorio. Y esto que suelo repetir, lo quiero dejar claro porque no deberíamos comernos el amague, por decirlo de un modo prolijo, de los medios de comunicación, que a veces suelen, en todo caso, atragantarnos con información y transformar rápidamente el miedo en terror. Entonces, prefiero que tengamos claro que estamos atravesando un momento que es excepcional, por más que sea excepcional y transitorio, y por más que esta sensación de transitoriedad parezca eterna. Es excepcional. Esto en algún momento va a terminar, por lo tanto, es importante nosotros, como adultos, como adultas que conducimos las escuelas, que tengamos claridad en cuanto a esto. Y que en todo caso, la tarea que tenemos entre manos, que tiene que ver con la tarea del gobierno de las escuelas, tenemos que poder gobernar en un momento transitorio. Entonces, tener claro, como suelo decir, habiéndole escuchado al gran poeta y educador Carlos Escliar, que ustedes conocen bien, por qué, digamos, en tiempos de excepción se le pide normalidad a la escuela. Es un poco confuso eso. Así que es un momento excepcional y es un momento transitorio. Y en ese sentido, esa es una certeza de a pie. Y otra certeza de a pie, fuerte pero de a pie, es que el Estado es la respuesta si la pandemia es la pregunta. No es lo mismo contar con un Estado que se hace presente y se hace cargo que con un Estado que se corre
que se corre en sus funciones indelegables de garantizar ciertos derechos y accesos, especialmente a las mayorías de los conciudadanos y conciudadanas. Por lo tanto, no es menor pensar tanto para atravesar la pandemia como para pensar la educación en un estado presente que en un estado que, por más que diga que está presente, se viene corriendo hace rato. No hay más que mirar del otro lado de la cordillera, en Chile, o si quieren también pueden ver para el lado de Brasil, y en todo caso ahí veremos lo que significa que un estado se corra y que deje a la intemperie a buena parte de la población. Tanto respecto a la salud, que es el tema que nos preocupa en este momento de manera vertebral, como también en la educación. Y en este sentido, frente a esta certeza de a pie, me parece importante dejar claro el tema de la desigualdad, porque estamos viviendo en una sociedad profundamente desigual, y esto hace muchos años, y eso nos tiene que permitir entender que la frenada en seco de mediados de marzo y el comienzo de esta cuarentena lo que hacen es ensanchar y profundizar esas desigualdades que tenemos como sociedad. Por lo tanto, me parece importante tener claro desde la conducción de las escuelas, y sé que lo tienen muy claro, pero es importante decirlo acá, el poder construir un sentido profundo de la solidaridad. Es quizás la habilidad cognitiva, emocional, más importante a fortalecer en este tiempo. Les diría que debe ser un gran imperativo de la continuidad pedagógica, el construir un sentido profundo de la solidaridad, que parte del supuesto y de la creencia de que nos salvamos todos juntos y no cada uno por su lado. Otra certeza desde el pie que me gustaría señalar tiene que ver con la idea de un adulto o una adulta escolar, y particularmente de una relación entre adultos, adultas escolares y adultos familiares. Me parece que allí hay una clave para pensar el poder sostener de mejor modo esta continuidad pedagógica. Y lo digo pensando en nivel inicial, lo digo pensando en la primaria, y lo digo pensando en nuestras adolescencias en la secundaria, y cada una de las modalidades que adquiere nuestro sistema educativo obligatorio. Me parece fundamental poder tomar distancia de esa figura que yo le llamo del adulto supletorio. Sigue estando vigente en buena parte de la docencia, muchas veces, que el adulto escolar debe suplir la carencia del adulto familiar. ¿O acaso no sucede en alguna sala de profes donde uno escucha a un profe decir, y bueno, ¿qué querés? Con la madre que tiene, mirá con la familia que tiene, yo en el lugar de su madre haría tal cosa, yo creo que no están criando bien? Nosotros no podemos, ni tenemos soberanía para decir lo que tienen que decidir los padres y madres en cuanto tales. Por lo tanto, lejos de juzgar la carencia o de pensarnos como adultos supletorios, me parece más desafiante construir una idea de adulto disponible. Esa es una necesidad y un requerimiento de estas horas a propósito de la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Pensar, y nosotros como conducción, en la figura de un adulto escolar disponible. Pero yo no hablo de la disponibilidad mercantil, ¿no? De estar disponible, digamos, ¿no? Y vendiéndose uno a cualquier precio. Yo no hablo de que el docente de repente se transforma en una especie de telemarketer 24/7, para lo que guste usted mandar o llamar a un 0800. No, esos son los equívocos que hay que aclarar y que a veces hacen mucho daño. Tampoco creo nosotros, como docentes, que pensemos que de repente, de un día para el otro, desde mitad de marzo en adelante, mamá y papá se transforman en los nuevos maestros y profesor suplentes. Tampoco es la idea. Sino que en todo caso me parece que hay que recontratar y relevar esa idea del adulto supletorio, que conlleva algo de omnipotencia, pero también de soberbia y de cierto paternalismo, en la figura de un adulto disponible. ¿Y en qué cosas está la disponibilidad? Ustedes la practican seguramente en forma cotidiana. La disponibilidad la vemos a través de la escucha atenta, de la escucha sincera, de anteponer la escucha al juicio demoledor, de poder hacer esa pregunta del otro lado que tiene que ver con cómo estás,
antes de entrar por la regla de 3 simples o por los contenidos de la escuela. Y centralmente poder militar y construir empatía. Ese es un asunto clave para pensar esta figura del adulto o la adulta disponible. Me parece que es muy importante. Y voy por otra más, que tiene que ver con la certeza de que lo virtual no es copiar y pegar, ¿no? Lo virtual no es copy-paste, pensando en el Word que usamos. Y esto me parece importante decirlo porque hay muchos docentes, y también buena parte de la sociedad, que se cree que lo virtual es el reemplazo de lo presencial por otros medios. Dicho más concretamente, que la virtualidad tiene que ver con relevar lo presencial a través de un Zoom. Y allí hay un error importante porque eso nos pone en jaque y nos revela que es desconocer la propia virtualidad. Permítanme que les diga, yo vengo trabajando hace más de 2 décadas con propuestas virtuales y les puedo asegurar que no hay nada cierto en esa afirmación. Porque lo virtual no es el reemplazo de lo presencial a través del Meet o de una red social o del Zoom. Lo virtual tiene sus propias reglas y hay que conocer sus propias reglas. Y en ese sentido son también una oportunidad. Y cuando digo una oportunidad, lo que quiero decir es que lo virtual a veces ofrece cierta horizontalidad que lo presencial esquiva. No en todos los casos, pero sí por tradición. Lo virtual ofrece la ventaja de lo asincrónico. Y en ese sentido es interesante para aprender, porque lo asincrónico, a diferencia de la sincronicidad de la que venimos acostumbrados en todo el siglo XX y hasta marzo, lo que hace es que estemos todos y cada uno al mismo tiempo. Sin embargo, lo asincrónico permite quizás a veces ajustar la enseñanza a los propios tiempos y posibilidades del que está aprendiendo. Y en esa asincronía hay oportunidades interesantes para pensar la relación pedagógica y la enseñanza. También me parece que es fundamental pensar el acompañamiento y en ese sentido tener claro que hay que cuidarnos de cierta virtualización compulsiva de los que se creen que lo virtual es el relevo de lo presencial por otros medios, pero además los que se creen que hay que en todo caso atosigar de PDFs y tirarle 5 Zoom y 4 Word a los alumnos. Y eso no es otra cosa que agregar presión a la olla, cuando lo que hay que hacer es sacar presión y poder ofrecer respirar. En ese sentido, diría, como certezas de a pie, hay que apelar más a la calidad que tirarle por la cabeza cantidad. Y eso es una regla interesante para pensar desde la perspectiva de quienes conducimos los modos de organizar la enseñanza y ciertos criterios didácticos en esta temporalidad, en esta transitoriedad. Y a propósito de otra certeza de a pie, permítanme que les diga que es que la evaluación en estos tiempos de pandemia es la devolución. Digo porque los amantes de la virtualización compulsiva pueden creerse que se puede tomar un examen como si estuviésemos de cuerpo presente. Y la verdad es que no hay que dejarse cooptar por la obsesión resultadista de aquellos que no terminan de entender cómo es la virtualidad. Yo creo que va a haber tiempo para que hagamos centro o énfasis en la calificación, en la promoción. Vamos a tener que rearmar esos asuntos. Hoy evaluar tiene más que ver con devolver. Hoy evaluación debería ser un sinónimo de devolución. Hay otra certeza desde el pie, fundamental para hablar con ustedes, con los equipos de conducción. Esa certeza que quiero plantearles desde el pie, porque crece desde el pie, es entender que el desafío es colectivo y que las mejores escuelas, a mi manera de entender, y por suerte la de muchos y muchas, son aquellas en las que se construye un trabajo colegiado. Porque salvarse solo es entrar en esa demoledora
y trituradora exacerbación del individualismo que ensalzan las perspectivas neoliberales que siguen siendo vigentes en nuestro país, que brillan en muchos medios de comunicación y que pululan en buena parte del globo terrestre y los gobiernos educativos. Por lo tanto, qué importante es cuando una política ministerial, pero también cuando los directores y las directoras apuestan a construir colectivamente. Y alguno estará pensando, ¿pero cómo hago para juntar a todos? No, Graciela, no, Dani, no son todos. Y alguno me mirará así como no son todos. No, los cambios, incluso en una sociedad, pero hablamos de escuelas, no los hacen todos y todas. Somos algunos. Por eso cuando Marta dice, bueno, cuando se prendan todos, yo voy, es un modo políticamente correcto de decir, no voy a ir nunca. Y no es un capricho de Marta, porque la escuela tiene un diseño histórico que tiende al trabajo individual, igual que el caballo quiere volver al palenque. El trabajo colectivo, estimadas y estimados, es contracultural. El trabajo colectivo requiere de mucho más esfuerzo, pero de enorme felicidad. El trabajo colectivo significa reconocerme en los otros y saber que crecemos apoyándonos con otros. El trabajo del desafío colectivo es el modo más interesante de ejercer la autoridad pedagógica. El trabajo colectivo revela que no está el director, que casi siempre fue en masculino y singular. Las escuelas antes de la década del 90 se las recordaba por el nombre del director, mejor dicho por su apellido. Siglo XXI, llamémonos por los nombres, y no es el director, es la directora, y tampoco es la directora, es el equipo de conducción. Las mejores escuelas son las que logran ser gobernadas por un equipo de conducción, con todas las dificultades y la movilidad que tiene el sistema, porque me falta secretaria, y porque, sí, pero es el equipo de conducción. Por eso el desafío, como dice acá Marcela, es colectivo, y que acompañar no es discriminar. El desafío es colectivo, dice Manuel, mientras voy leyendo interesantes aportes al ir presentándoles estas certezas desde el pie. Y cuando digo que es colectivo, digo es entre varios, no es todos. Digo para tener claro, porque el pensar que si lo tienen que hacer todos, a veces que pensar que lo hagan todos, termina no haciéndolo nadie. Y me parece que el trabajo colectivo supone eso, trabajar en equipo, pero guarda con el trabajo en equipo, que también es una, digamos, declaración de intenciones de cierto marketing político, ¿no? Hablar del cambio o de trabajar en equipo. Yo prefiero hablar de la construcción del trabajo colectivo. Me resulta, por lo menos, más cercano a mi propia experiencia construyendo espacios de trabajo colectivo en las escuelas. Entonces, me gustaría agregar otra certeza desde el pie para ya empezar a terminar mi presentación y abrir a las preguntas. Esa certeza que quiero agregar, estimadas y estimados colegas que tienen la responsabilidad de dirigir, es que quiero separar la idea de fragilidad de la idea de debilidad. Cierta lógica hegemónica del pensamiento mercantil o neoliberal y también neoconservador nos hizo creer, y buena parte de los medios de comunicación a la cabeza, que ser frágil es ser débil, y ser débil es ser un perdedor o una perdedora. Y yo quiero separar fragilidad de debilidad, porque creo que me interesaría, para finalizar mi alocución, reivindicar la condición de fragilidad, porque ser frágil es reconocernos en nuestra más profunda humanidad, porque ser frágil es reconocer que nadie se salva solo. Ser frágil es saberme que me termino de armar con los demás. Por lo tanto, la fragilidad es un interesante punto de partida para corroer esa herencia de omnipotencia que tenemos los docentes y que tiene buena parte de la pedagogía moderna, como tan bien nos enseña Philippe Mérieux en su Frankenstein educador. Justamente lo que nos muestra en ese genial libro es que tenemos que poder luchar contra ese poderoso armamento del que está hecho la cultura escolar y fundamentalmente la cultura escolar adulta, de que podemos resolver todo. No,
tenemos que aprender a reconocer nuestros límites. Estimadas, estimados, no es lo mismo reconocernos con límites que ser absolutamente limitados. Y allí hay una clave, y es, en todo caso, reconocer que la fragilidad es una condición de humanidad, y que la fragilidad no significa quedarse out o en offside, sino que la fragilidad implica reconocer nuestros límites, reconocernos no omnipotentes, tampoco prepotentes, pero tampoco impotentes. Es reconocernos en nuestra justa dimensión humana y de seres sociales que necesitamos reconocernos y realizarnos con y en otros. Y esa es la clave del trabajo de conducción en las escuelas. El poder reconocer la fragilidad, reconocer mi propia fragilidad como directora, pero lejos de paralizarme, un punto de partida para abrazarme con las ideas que traen los otros, que siempre complementan las mías. Entonces por eso quería separar la idea de fragilidad de la idea de debilidad. Y por eso creo que es clave para los docentes, y aquí va otras certezas del pie, pero fundamentalmente para los directivos, transformar ciertas situaciones de malestar institucional, transformar ciertas situaciones de queja permanente o fuertemente inciertas, transformar la queja en un problema. Y eso supone interpelar las situaciones, identificar sujetos, reconocer un conflicto y pensar posibles soluciones. Miren, cuando logramos transformar la queja en un problema, les aseguro que estamos empezando a resolverlo, sin haberlo hecho. Porque así como enseñar es asumir una apuesta más allá de sus consecuencias, conducir en tiempos como los actuales, como les decía, supone navegar en aguas difíciles mientras vamos construyendo la embarcación. Entonces, en ese sentido, quería poder cerrar. Estoy llegando a los 40 minutos de exposición y me había planteado este límite para luego abrir un ratito de intercambio. Me parece fundamental haber intentado, y ustedes me dirán, ofrecer algunas certezas desde el pie para no caer en esas viejas certezas totalizantes que nos terminaban asfixiando y pensar en esas certezas de a pie para poder desarrollar y construir escuelas como ámbitos de construcción de ciudadanía democrática, con directoras, con directores que se animan a construir autoridad en tiempos muy desautorizados, que se animan a construir puentes con las familias sabiendo que es una condición necesaria, quizás no suficiente, para lograr cierta eficacia del proyecto educativo, que se animan a reconocernos y a reconocerse frágiles, que no es lo mismo que débiles, que se animan y están totalmente dispuestos al desafío de la construcción colectiva y no quedan atrapados en esa lógica exacerbada del individualismo, que entienden que evaluar no es vigilar y castigar y tampoco controlar, que evaluar tiene más que ver en tiempos de pandemia con la devolución, que entienden que el elemento clave que define la relación entre la escuela y la comunidad en este momento es sostener el vínculo educativo y que está bueno poder pensar que los adultos y las adultas escolares no sean un adulto supletorio, sino fundamentalmente un adulto o una adulta disponibles. Que el Estado hace la diferencia y no olvidemos que estamos atravesando un momento excepcional y transitorio y que nos vamos a volver a reencontrar en esa escuela de los abrazos, en donde se aprende también cuando la maestra pasa por el pasillo del medio y con su codo roza el hombro de este alumno que en primer grado comienza a dibujar las letras y que además de ver el pizarrón, al sentir que el codo de su maestra que pasaba por el pasillo le roza su hombro, siente también la seguridad, no de las certezas absolutas, que a veces eran un chaleco de fuerza, sino la seguridad del amor que conlleva el trabajo pedagógico, que se la juega para que el otro siempre sea mejor de lo que somos nosotros. Así que apostando a la conducción democrática de las escuelas,
para hacer de nuestra sociedad y de nuestra democracia una mejor democracia. Estos tiempos tan especiales, esta pandemia nos ha obligado a apropiarnos de nuevos recursos, de nuevos aprendizajes y por supuesto también aplicarlos a los diversos tipos de gestión. Estamos hablando en este caso puntual de la gestión directiva y la mirada en la emisión de hoy del licenciado Brenner, a quien agradecemos especialmente. Vamos a continuar con esta temática, nosotros con diferentes propuestas que también invitamos a que ustedes continúen acompañándonos a través de las diferentes plataformas virtuales que ofrece el Ministerio de Educación y Estudiar Cuidándonos. Nos vamos a reencontrar en breve para seguir entonces con este ciclo de charlas y para seguir acompañándonos y cuidándonos juntos. Muchas gracias, hasta la próxima.